Saludos, hola mi querida gente del Paraguay, soy Ismael Cala, bienvenidos a este mega documental, un episodio de estreno, y yo quiero comenzar agradeciendo los múltiples, son numerosos esos cariñosos saludos que ustedes me envían en mensajes a través de las redes sociales y que nos cuentan sobre nuestro programa. Ahí también en mis redes puedes enterarte de las actividades que hacemos con la Fundación Ismael Cala, las conferencias y cursos en el Cala Center de Miami, viajes por el mundo como los Calamundos, y a propósito también quiero decir que Marlucy y Rodolfo González Friedman me han dicho que se van a Vietnam con nosotros en el 2022. Todo eso lo pueden encontrar en nuestro Instagram como Ismael Cala o nuestra página web ismaelcala.com. Por cierto, que para 2022 tenemos grandes planes y eventos con Vamos por Más Producciones aquí en Paraguay. Hoy tenemos otro invitado especialísimo, que como siempre nos acercan Marlucy y Rodolfo de nuestra producción de Vamos por Más Producciones. Y es uno de los más destacados economistas de Sudamérica, fue ministro de Hacienda de esta nación, candidato a la presidencia del Paraguay. Le damos la más cordial bienvenida a Santiago Peña, a Mega Documental. Santiago, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ismael, realmente honrado de poder compartir contigo, de haberte visto recorrer el mundo y hoy aquí en tierra guaraní poder tenerte contigo, muy contento. Yo estoy también fascinado porque cuando puedo hurgar en el cerebro de alguien que con apenas 43 años ha logrado tanto, ha podido hacer muchísimo, digo, hay algo que estudiar ahí. Es un líder al que hay que seguir, al que hay que estudiar. Y me gustaría comenzar por la prehistoria, que son nuestros primeros años de formación, la niñez, porque nos marcan. Eres economista. ¿Qué recuerdas de la economía familiar en casa en esos primeros años de vida? Mira, una de las primeras enseñanzas que uno aprende en la universidad, pero yo ya lo había tenido en la casa, es cómo administrar escasez, ¿verdad? Las demandas son siempre ilimitadas y los recursos son siempre limitados. Yo soy el menor de 3 hermanos y siempre me tocaba a mí tener que heredar lo que dejaban los hermanos. Así que desde muy temprano, un lugar, una casa donde no sobraba nada, lo único que sobraba era afecto y había una abundancia de cariño. Soy realmente por ese lado privilegiado de haber nacido en el seno de una familia de mucho afecto, mucha contención y principios, valores y educación. ¿Y cómo fue tu relación con el dinero ya siendo adolescente? ¿Eres de esos emprendedores que siempre buscaban cómo emprender para tener su propia autonomía económica? La verdad que no, la verdad que no. La adolescencia la dediqué mucho al deporte, hacía mucho deporte, estaba muy enfocado en eso. Pero sí la vida, ya terminando la adolescencia a los 17 años, me enfrenté con el gran desafío de la paternidad. Fui padre muy joven, me enteré a los 17 años, y eso sí me llevó a tener que enfrentar responsabilidades, realidades, y eso me llevó también a tener que madurar muy rápido y tener que emprender y trabajar desde una temprana edad. Cuando dices te sorprendió esa realidad es, asumo yo, pero dímelo, que tu esposa y tú en ese momento no es que estaban planificando comenzar tan temprano una familia. Así mismo, nos sorprendió a los dos y bueno, nació nuestro hijo y nos casamos ya cuando el hijo tenía casi 1 año. Así que fue realmente, éramos 2 niños, crecimos entre 3 niños prácticamente. Hoy mi hijo con casi 25 años, prácticamente crecimos juntos. Me encanta eso, crecimos juntos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, Gonzalo que tiene 24 y Constanza que tiene 16. Ah, ¿y cuántos años de matrimonio? 24 años. 24 años. Saludos a tu esposa también. Leticia. Leticia Ocampos, ¿no? Leticia Ocampos. Leticia Ocampos, que nos está viendo seguramente, obvio, sintiéndose feliz y orgullosa de Santiago. Qué bonito que siendo adolescentes y siendo tan jóvenes y enfrentándose a la responsabilidad de la paternidad, es un matrimonio que ha logrado solventar, ¿verdad?, los vaivenes de... Como todo emprendimiento, una familia requiere un esfuerzo y una dedicación tremenda, como le pasa a una empresa, como le pasa a un país, ¿verdad? Hay momentos difíciles, hay momentos fáciles, uno tiene que valorarlos cada uno y luchar para que todo funcione de la mejor manera. ¿Cuándo decides que la economía y ser economista es tu vocación y tu razón de ser hacia una vida productiva? Cuando termino el colegio, yo ya era padre, yo di mi discurso de graduados de mi promoción y entendía también que tenía la responsabilidad de estudiar. Mi padre me dijo, mira Santi, el día que yo no esté, vos no vas a heredar ni campos ni empresas, vas a heredar tu educación, así que más vale que estudies. Qué bueno eso, déjame, tu padre te dijo, tú no vas a heredar ni campos ni empresa.
solo vas a heredar tu educación. Me encanta. Esa es una frase que hay que tuitear, que hay que grabarse aquí en el... Y la he repetido muchísimo porque es mi principal mensaje a los jóvenes, a los estudiantes que están emprendiendo hoy. La educación es fundamental, es una herramienta y esto lo hemos visto de naciones que se han podido desarrollar a través de la educación. Y bueno, en mi propia experiencia de vida, mi herramienta es la educación, es mi formación profesional y es lo que he hecho prácticamente hasta los 43 años y lo seguiré haciendo. Entonces, en los 90, cuando yo estaba terminando el colegio, terminé en el año 97, Paraguay sufría una crisis económica muy importante. Y para mí era un problema porque lo sentíamos en la casa, lo sentíamos en los amigos, en los padres de otros amigos que perdían empleos, empresas que se cerraban, bancos que se cerraban y perdían ahorros de toda la vida. Y eso me llevó a mí a tratar de entender qué pasaba en la economía, por qué pasaban estos factores. Y eso me llevó a estudiar economía. Ya estando en segundo curso de la facultad, entro a trabajar al Banco Central. Y en el Banco Central del Paraguay realmente ahí entendí cómo funciona la economía en su conjunto y me sentía realmente con la vocación de poder trabajar en el ámbito económico. En ese momento no sabía que iba a tener una vida pública, ¿verdad? Lo veía más en el ámbito privado. Pero donde realmente generé un clic, donde hubo un punto de inflexión fue en un momento, después de haber ya terminado la facultad, después de haber ido a estudiar al exterior una maestría, voy a trabajar a los Estados Unidos. Trabajaba en Washington en el Fondo Monetario Internacional, pero en realidad iba de misiones a África y recorría varios países de África. Y ahí me percaté realmente de cuán bendecidos somos los paraguayos. Cada lugar que visitaba decía qué país maravilloso tenemos los paraguayos y no nos damos cuenta. Veía realmente países que habían sido azotados por guerras civiles, países con problemas étnicos, con escasez de recursos naturales que en América Latina, en Sudamérica, en Paraguay lo tenemos en abundancia y no nos damos cuenta. Entonces eso me llevó a mí a reflexionar, decir, realmente en nuestro país hay que trabajarlo, en nuestro país hay que cuidarlo, tenemos absolutamente todo, depende simplemente de nosotros. Qué maravilla. Y es cierto que muchas veces cuando uno viaja por el mundo, esos viajes te hacen reconocer y agradecer lo que tienes en casa. Por eso yo siempre insto a las personas, las que tengan posibilidades de viajar, porque el viajar te convierte en un ciudadano global que aprecia mucho más Totalmente. su rinconcito del mundo, pero que al mismo tiempo también abre su mentalidad y su conciencia. Y te da la perspectiva, Ismael. Yo creo que eso es lo fundamental. Cuando Paraguay y un gran autor paraguayo, Augusto Roa Bastos, describía al Paraguay como una isla rodeada de tierra, lo que quería demostrar es que el paraguayo se aisló del mundo. Entonces, al no integrarse al mundo, también fue malo para el Paraguay porque no le permitió valorar. Lo que hoy nosotros tenemos es un problema de abundancia. Tenemos tanta tierra que no la cuidamos, tenemos tanta agua que no la cuidamos, pero lo más importante, somos el país que tiene la mayor proporción de jóvenes y no le cuidamos a nuestros jóvenes, no le cuidamos en el sentido de darle oportunidad de formación. Entonces, el problema del Paraguay no es un problema de escasez, es un problema de abundancia y el no valorar que en otras partes del mundo lo que a nosotros nos sobra es lo que todo el mundo necesita. Aleluya. Nadie me había dicho aquí en Paraguay lo que me está diciendo Santiago Peña en este episodio de Mega Documental. Vamos casi ya a una pausa, pero antes, porque me quedó la duda de cómo comenzaste entonces, qué fue lo que te hizo hacer clic con el servicio público cuando en realidad tú pensabas que ibas a tener más una vida en lo privado. Sí. Me tocó, estando en Washington, en este proceso que te decía, me iba a África y decía qué país maravilloso tenemos que hacer esto, cómo me encantaría realmente que generen transformaciones en Paraguay. Y recibo un llamado, que fue un llamado telefónico, pues yo lo pienso como un llamado de la vida, que me probó a ver cuán patriótico era yo y realmente todo lo que pensaba, si realmente estaba dispuesto a hacer. Y me ofrecen volver al Paraguay como director del Banco Central. Yo tenía apenas 33 años, iba a ser el director más joven en la historia del Paraguay. Y yo lo sentí como una prueba de la vida, a ver si realmente yo estaba dispuesto, todo lo que yo pensaba y decía, si yo lo podría hacer. Entonces, dejé una vida profesional, yo abría mi ventana y veía la Casa Blanca, en el barrio en Potomac donde vivía había venados, mis hijos iban a un colegio espectacular, pero realmente podía influir en la historia del Paraguay. Entonces vengo en el año 2009 al Paraguay, perdón, en el año 2012, en el 2009 me fui, en el 2012 volví al Paraguay y a partir de ahí es como que me di cuenta, tenemos que generar cambios y nosotros somos los protagonistas. Mi generación
va a ser la protagonista de los cambios en el Paraguay. Creo que fue en esa época, Ismael. Pues qué bien y qué buena conciencia, alta conciencia de devolverle al lugar donde naciste, a tu país, a tu patria, a tu nación, de esa posibilidad de generar cambio desde el liderazgo. Yo creo en ese designio y ojalá que tenga el poder y la oportunidad de hacerlo incluso con mi natal Cuba. Hacemos una primera pausa. Santiago, tenemos mucho más que conversar. Estamos en Mega Documental a través de Mega TV Paraguay conversando con el economista Santiago Peña. Todo lo que quieras comentar sobre esta conversación, ahí utiliza nuestras redes y también las redes de Vamos por Más Producciones Paraguay. Vuelvo en un 2x3. Gracias por continuar con nosotros en este episodio de Mega Documental a través de Mega TV Paraguay con Ismael Cala y con nuestro gran invitado, el economista Santiago Peña, de quien estamos escuchando parte de su historia y sobre todo la visión que tiene sobre el Paraguay. Me quedo con eso que de verdad me ha fascinado escuchar, que es Paraguay no tiene un problema de escasez, tenemos un problema de abundancia, porque es cierto, muchas veces uno no sabe que tiene tantos recursos y que los está malgastando y que el tema no es escasez, es cómo no los estás aprovechando y usando. A los 35 años llegas a ser el ministro de Hacienda de Paraguay, ¿no? Sí, en realidad sí, tenía ya 37 años. 37. Sí, yo vengo con 33 como director del Banco Central y estuve ahí 2 años y medio como director y ya estaba por cumplir 37 años, voy como ministro de Hacienda. ¿Fuiste el más joven en ese cargo? Fui el más joven. A ver, si vamos a comienzo del siglo pasado, cuando obviamente la expectativa de vida era mucho más baja, teníamos ministros de los 20, en los 30. Pero ya en la época moderna, digamos, en este siglo ya soy por lejos el más joven. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Qué te quedas con esa oportunidad? Luces y sombras, porque me imagino que hubo desafíos y también problemáticas y logros. Mira, me quedo con lo siguiente. Yo empiezo mi vida profesional en el mundo académico. De ahí voy al ámbito de las políticas públicas, en el diseño de la política pública. Y el Ministerio de Hacienda me dio la posibilidad de ejecutarlas. Te da ya el poder político, y a mí me tocó ser parte de un gobierno con un presidente que me dio pleno apoyo y total respaldo. Entonces, lo que yo había estudiado, lo que yo había diseñado, tuve la posibilidad de implementarlo y bajar a la arena política, entender que realmente los grandes cambios en nuestro sistema democrático pasan a través de los procesos políticos. Entonces, ese contacto con senadores, diputados, con referentes del sector público, del sector privado, para mí fue una herramienta fundamental, es decir, todo lo que yo he pensado que se puede hacer, ahora tengo la oportunidad de hacerlo. ¿Lo pude hacer todo? No, porque en la vida no se trata de simplemente hacer lo que uno quiere, es lo que uno puede, pero también la capacidad de poder convencer de las bondades de hacer bien las cosas y la importancia de las políticas públicas. Cuando hablamos de economía, de políticas públicas y venimos a la actualidad, al gobierno actual de Paraguay le toca la pandemia, como a todos los que están en el poder, marzo del 2020, y algunos incluso se estrenaban, ¿verdad? Como recuerdo que me comentó Luis Lacalle Pou, que comenzó justo en Uruguay su mandato y a los pocos días pandemia. Entonces, como economista, y yo sé que eres del partido opositor, digamos, ¿cómo haces el balance de qué hizo bien y qué hizo mal el gobierno en tiempos de pandemia aquí en Paraguay? Mira, yo soy parte, después de haber perdido las internas, con el actual presidente yo salí a apoyarlo. Yo soy parte del partido de gobierno, pero soy disidente al partido de gobierno. Tengo una posición crítica en muchos aspectos, pero el ser crítico no me ha impedido a mí apoyar todo aquello que le corresponde hacer bien y que le beneficia al Paraguay. Cuando arranca la pandemia, en marzo del año pasado, fui convocado por el presidente de la República. Hablamos sobre lo que nos enfrentamos. Obviamente la economía también nos enseñaba lo que habían ocurrido en crisis anteriores. Nos fuimos a analizar inclusive lo que fue la Gran Depresión de 1929.
sabíamos de alguna manera que ante el cierre de la economía esto iba a tener serias consecuencias más que económicas, sociales. Y se planteó un paquete de medidas económicas, salí a hablar, salí a apoyar públicamente esto, pero en cierto modo te tengo que decir que mi posición ha sido muy crítica sobre muchas de las decisiones que ha tomado este gobierno. Insisto en esto, el tener una posición crítica, el tener una posición alejada del gobierno, a mí no me impide y no tengo ningún problema en acompañar a aquellas que sí creo que se hacen bien. ¿Una que se ha hecho bien? ¿Cuál? Creo que el haber mantenido una política económica mirando el largo plazo, en el sentido de cuidar las variables macroeconómicas, es algo razonable. Esto es algo que Paraguay lo ha consolidado a lo largo ya, no te digo 20 años, 60 años. Este es un país que tiene la misma moneda, va a cumplir 80 años el guaraní. Y parece algo fantástico, pero al lado nuestro, en la Argentina, una hermana nación a quien le tenemos mucho cariño, le han quitado 16 ceros a su moneda. Y es la consecuencia de un manejo irresponsable sobre una variable que genera un impacto social muy grande. ¿Qué ha hecho mal? Creo que el gobierno hoy está conformado por gente deshonesta. Creo que hay muchas personas que han faltado a la confianza ciudadana. Creo que han habido muchos actos de corrupción. Me hubiese gustado ver a un presidente más firme con sus colaboradores que fueron encontrados con casos de corrupción. Creo que eso le hace un tremendo daño, principalmente porque genera una desconfianza. Y en economía es fundamental. Si yo quiero que el sector privado, quien es realmente el impulsor de la economía, crea que el futuro va a ser mejor, yo tengo que ser confiable. Entonces yo creo que este gobierno ha perdido confiabilidad, ha perdido credibilidad, y eso es muy malo para que la economía se pueda recuperar. Si yo quiero que se contrate más personas, y el empresario tiene que creer que el futuro va a ser mejor, que va a poder vender más productos, entonces sale a contratar, sale a invertir. Entonces es fundamental. Entonces creo que uno de los grandes problemas es que una falta de gestión y que hechos de corrupción han erosionado la credibilidad de nuestras autoridades, y eso afecta a la recuperación económica. Hablando de recuperación económica y como economista, Santiago, los niveles de inversión en Paraguay hoy, ¿cómo los calificas? ¿Son bajos? ¿Son aceptables? La inversión en general sigue siendo baja para lo que Paraguay necesita. Ahora, ha venido creciendo, la inversión pública ha venido creciendo, la inversión privada también ha venido creciendo, pero Paraguay tiene un problema, Ismael, que viene corriendo de atrás. O sea, cuando vos mirás, Paraguay ha crecido más que ningún otro país en los últimos 15 años. Ha habido un enorme progreso, pero sin embargo seguimos siendo el segundo país con el PIB per cápita más bajo entre todos los países de Sudamérica. Y porque comenzamos muy tarde, y acá tenemos que ir probablemente al siglo pasado, ¿verdad? A las consecuencias de la guerra de Paraguay en la Triple Alianza. Vos sabés que Paraguay fue a una guerra con Argentina, Brasil y Uruguay. Perdimos 60% del territorio, 90% de la población masculina, pero probablemente el mayor impacto que lo sufrimos durante casi un siglo es que Paraguay perdió la oportunidad de recibir el mayor flujo migratorio en la historia de la humanidad. Se calcula que entre 1880 y 1920 vinieron a Sudamérica cerca de 80 millones de inmigrantes europeos, que fueron los que desarrollaron gran parte de las naciones. Paraguay en ese entonces era una tumba a cielo abierto, un país que aparte de ser difícil geográficamente, un país mediterráneo, también la destrucción de vidas humanas y de instituciones hizo muy difícil. Entonces Paraguay el siglo pasado tuvo un rezago contra el resto de los países que se desarrollaron mucho más rápido. Y recién en los 90 Paraguay empieza a recuperar tiempo perdido. Entonces, venimos bien, pero venimos todavía corriendo de muy atrás. Qué interesante. El tema de la pequeña y mediana empresa, porque yo incluso viviendo en Estados Unidos creía que la economía de Estados Unidos dependía de esas grandes empresas, Amazon, Google y todas las demás. Y luego entendí que incluso nosotros como población hispana, migrantes en Estados Unidos a través de las pymes, desarrollamos y somos el motor de la economía en Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad aquí en Paraguay? ¿Cuál es el rol que el gobierno le da y cómo ves tú como economista el tema de las micro y medianas empresas para el desarrollo del país? Hoy siguen dominando la ocupación laboral. O sea, el 90% de la mano de obra está en pequeñas y medianas empresas. Ahora, es diferente el modelo de las pequeñas y medianas empresas en Paraguay con respecto a Estados Unidos o países de Asia, ¿verdad? Paraguay tiene un gran afecto y una gran cercanía con Taiwán, ¿verdad? Tenemos una relación de décadas y somos prácticamente ya el último país en Sudamérica que mantiene relaciones.
Y Taiwán es un ejemplo que fomentó a las pequeñas y medianas industrias. Pero al mismo tiempo, y una historia que no se dice, es que estas pequeñas y medianas industrias se conectan a cadenas productivas de grandes empresas. Entonces, un problema del Paraguay y un problema de Sudamérica es que existe una poca proporción de grandes empresas que le puedan estirar a las pequeñas empresas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Verdad? Ahí es donde entran, por ejemplo, el acceso al crédito, la formalización. O sea, la proporción de grandes empresas en Paraguay es prácticamente inexistente comparado con países en Asia. Las grandes empresas son las que pueden innovar, son las que pueden invertir en investigación y desarrollo, son las que generan la innovación que después les tiran a las pequeñas y medianas. Paraguay tiene pequeñas y medianas, pero todavía tiene grandes corporaciones incipientes que son las que están empezando hoy a desarrollarse. Entonces creo que Paraguay, cuando combine las grandes empresas que innovan, invierten, generan tecnología de punta, le van a tirar a esa gran masa de empresas pequeñas y medianas. Hay que hacer muchísimo, hay que ayudarles a estas empresas a que también se puedan modernizar, que tengan también los beneficios de la formalización, el acceso al crédito, la innovación. Entonces es un desafío enorme, pero también nos enfrentamos a un problema estructural que tiene todo el continente americano. Vamos a hacer una última pausa en nuestra conversación con el economista Santiago Peña y cuando regresemos vamos a mirar al futuro, porque ya hubo una experiencia de candidato a la presidencia y yo sé que por ahí se está preparando una segunda. Entonces, ¿cómo lograr esta vez el éxito que es llegar a la presidencia y tener el número suficiente de votos para poder convertirse en el próximo presidente de Paraguay? Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Mega TV Paraguay con Mega Documental. Gracias por continuar con nosotros en Mega Documental a través de Mega TV Paraguay. Soy Ismael Cala, estoy conversando con el economista Santiago Peña, ministro de Hacienda de Paraguay por unos años, cuando tenía solo 37 años, fue candidato a la presidencia y se perfila como el candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Él mismo se ha llamado disidente, que es una palabra que mucha gente no usaría, ¿verdad?, para autocalificarse, pero la disidencia, en su caso ideológica, ¿tiene un porqué profundo? No, vos sabés que no. Esto obviamente es muy local de Paraguay, de un partido político que fue el que reconstruyó el Paraguay, porque el Partido Colorado nace al término de la Guerra de la Triple Alianza y quien lo funda, quien lo crea, fue el general Bernardino Caballero, que fue el más cercano colaborador que tuvo el mariscal López en la guerra y obviamente él tuvo la responsabilidad de reconstruir el Paraguay, funda el Partido Colorado y a partir de ahí nace una idea de que en el Paraguay tiene que gobernar la concordia, la fraternidad. Él decía que aborrecía las confrontaciones y el odio. Y bueno, el Partido Colorado fue desde mediados de la década pasada el gran responsable del desarrollo del Paraguay. Ha gobernado ya por cerca de 70 años y ha tenido esta particularidad de haber sido gobierno y disidencia o oposición al mismo tiempo. Y ha sido siempre la fuente de renovación. Entonces, en un partido, imagínate que en el Paraguay votan en las elecciones 2,5 millones de paraguayos, 3 millones de paraguayos. El Partido Colorado tiene 2,5 millones de afiliados. O sea, es por lejos el partido mayoritario. Yo me afilio al Partido Colorado joven, apenas 5 años que yo estoy afiliado, pero el día que me afilié, justamente hace unos días se cumplieron 5 años, yo decía, me acerco al Partido Colorado porque veo en esta fuerza política la capacidad de transformar el Paraguay. Más allá de la historia, donde la historia tiene partes lindas y tiene partes malas, me proyecto hacia el futuro desde un espacio político que realmente quiere ser protagonista en la construcción de un Paraguay mejor. Hay una frase que tengo anotada acá del vicepresidente Hugo Velázquez, que él afirmó, ya le ganamos a Cartes una vez y le volveremos a ganar. ¿Usted qué piensa? Creo que los momentos, uno es importante ubicarse en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? A mí me tocó llevar adelante un proyecto
que en el caso de Paraguay ha sido muy difícil de sostener. El oficialismo nunca ha ganado en el Paraguay, ¿verdad? Y de vuelta volvemos a esto muy particular del Partido Colorado. Si el Partido Colorado siempre gana, ¿cómo es posible que vos digas que hay una alternancia? No, hay una alternancia siempre dentro del Partido Colorado. Entonces, en los 30 años, cada vez que un presidente trató de impulsar un proyecto oficialista, ha perdido ante otro Colorado que presentó la idea del cambio y de una mejora. Y creo que eso es hasta positivo. Creo que estos 3 años que hemos tenido de gobierno, han habido muchos retrocesos. Yo creo que hoy la gente valora de una manera diferente. Hoy puede comparar lo que hicimos nosotros en el quinquenio pasado, lo que ha pasado ahora. Y creo que esta elección, probablemente los mensajes que yo hablaba, porque yo me caracterizo, Ismael, no por atacar, sino de hablar de propuestas, de un sueño, de un Paraguay diferente. Y obviamente me enfrento muchas veces, como me enfrenté en el 2017, contra agravios, contra ataques, ¿verdad? Que muchas veces calan hondo, es una realidad, calan eso. Pero nuestro desafío es mantenernos fieles a aquello que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces creo que en esta oportunidad el resultado va a ser diferente. Creo que la gente también ha aprobado. Es una democracia joven. En esa democracia también cometemos errores. Los electores, y lo digo también en primera persona. Así que mi responsabilidad es ser parte de la oferta electoral. Mi responsabilidad es darle una opción. Esto funciona. O sea que ya de eso es un alguna hecho. manera. Usted se va a presentar. Es un hecho, pero te cuento algo, Ismael. Yo nunca lo negué desde el 18 de diciembre del 2017, el día después de las elecciones. Yo salí a hablar y dije, lejos de sentirme abatido, lejos de sentirme derrotado, me siento que he ganado, que he contribuido a un proceso electoral y que si la vida me da la oportunidad de nuevamente estar en ese lugar, no la voy a rechazar, voy a seguir colaborando. Y bueno, creo que... Fue más sereno y más lindo el mensaje de regresaré que lo que dijo Trump, I'll be back in some form, ¿no? Cuando le dijeron, salga de la Casa Blanca que usted perdió, dijo, I'll be back in some form. Pero más importante, creo que tenemos que entender, y yo obviamente con 43 años siento que le puedo dar muchísimo a mi país. O sea, yo pienso que los próximos 30 años voy a poder estar con todas mis habilidades para poder contribuir al país, pero la presidencia es un periodo de 5 años nada más. O sea, mi vida no va a estar determinada por ser o no ser presidente. Mi contribución con el Paraguay no se va a determinar por ser presidente o no, ¿verdad? Pero en este momento, obviamente, tengo la posibilidad de ser parte de la oferta electoral y la determinación es muy clara. Tengo que ser totalmente honesto. La única preocupación que sondeé en algunas personas con la presidencia de Santiago Peña es que obviamente temen que sea un títere, una marioneta de Horacio Cartes. Sí. Lo mismo que sucede en todos nuestros países cuando, por ejemplo, Álvaro Uribe presenta un candidato, claro, o Cristina Fernández de Kirchner presenta y apoya a un candidato y la gente dice, bueno, pero quien gobierna no es fulano, quien gobierna es Cartes, Uribe, y es Cristina. Muy normal esto, Ismael, y esto parte de una lógica de los caciques, esto viene muy de los guaraníes, ¿verdad? El cacique, el caudillo, ¿verdad? Latinoamericano, el hombre fuerte, ¿verdad? Y yo obviamente no voy a negar, la historia política de los países de América Latina, inclusive las dictaduras estaban demostradas que lo que funcionaba en ese momento eran gobiernos duros que ponían orden. Eso ya no funciona. Hoy funciona la participación, hoy funciona la apertura. Obviamente a mí no me pueden cuestionar la idoneidad. Yo me preparé, yo estoy formado en política pública. No me pueden cuestionar la falta de experiencia porque he estado en cargos públicos. No me pueden cuestionar la honestidad, ¿verdad? Porque haber estado en cargos tan altos y nunca he sido cuestionado en ninguna de las decisiones, a ver si ninguna ni siquiera rayaba la legalidad, ¿verdad? Y en parte porque siempre he explicado todas las decisiones que han tomado y siempre se han ceñido a la ley. Entonces, obviamente, lo que pueden atacar es la cercanía con el presidente Cartes, un señor que me eligió ministro de Hacienda, el cargo más importante, sin conocerme, mirando mi hoja de vida. Y cuando le pregunto, presidente, ¿por qué yo? Porque el Paraguay necesita jóvenes preparados. Y los 2 años y medio que me tocó ser ministro de Hacienda, lo único que recibí fue apoyo y las decisiones fueron mías, Ismael. Entonces, yo voy a tener que transmitir, yo voy a tener que convencer al electorado, porque es cierto, lo que vos estás diciendo es la crítica principal, pero quiero que la gente me conozca, que me vea de frente, que demostrarle con los hechos y no simplemente en la retórica, porque en política muchas veces decimos que no hay nada más dulce que político en campaña, ¿verdad? Prometemos todo, decimos que todo lindo,
pero ¿cuánto de lo que decimos realmente podemos demostrar? Claro. ¿Cuánto podemos mostrar una hoja de vida, una familia, realmente un compromiso con el país? Entonces, finalmente, en la democracia necesitamos que la gente elija libremente, pero también tiene que haber una oferta electoral lo suficientemente rica que llene las expectativas de la gente. Muchísimas gracias, Santiago. Pudiésemos estar hablando horas, la verdad, porque me ha encantado poder conocerte, conversar, escuchar tus propuestas. Éxito en esta campaña y que sea lo mejor para Paraguay. Y yo tengo el feeling, eso que llaman la intuición, que tú puedes aportarle muchísimo desde ese alto cargo de presidencia a este país. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos como siempre con hermosas palabras de los poetas paraguayos. Volverás una tarde silenciosa recorriendo caminos de recuerdos, musitando guaranias taciturnas que impregnaron tu tierra de canciones. Volverás, ya lo sé, con tu ropaje de mancebo ancestral y paraguayo, reclamando justicia, sin desmayo, para los que sufren penando en los caminos. Volverás por tu tierra colorada, una tarde de enero calurosa, cobijado a la sombra generosa de una extraña y brillante mariposa. Preciosos versos, a mí me encanta la poesía. Por cierto, estoy escribiendo poesía, les voy a sorprender pronto con mis propias poesías, porque cuando niño las escribía y ahora está escribiendo un niño que se cree adulto. Y estos preciosos versos son dedicados a don José Asunción Flores, el creador de la guarania. Nosotros volveremos también en un próximo episodio para reencontrarnos en estos mega documentales, siempre con invitados tan interesantes como el de hoy. Y recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ismael. Realmente un gusto y me sentí muy cómodo. Te agradezco por esta oportunidad y bueno, otra vez tuyo también a toda la audiencia que nos acompañó. Hasta una próxima vez. Rojaiju, Paraguay. Dios es amor. Hágase el milagro. Hasta el próximo mega documental.